López nuevamente se presentó a mentir en su circo el día 1 de septiembre del 2023, en donde supuestamente rindió su quinto informe de labores, y todo ello fue en el sentido de que por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, que López exige una austeridad republicana y una pobreza franciscana, aun cuando en la realidad él viva en un palacio rodeado de 500 soldados, que sus hijos tengan negocios a modo con su gobierno, en donde autoriza contratos a prestanombres de sus hijos para hacer negocios, en donde tiene un contubernio con la delincuencia organizada que ha provocado más de 170,000 muertes dolosas en contra de mexicanos inocentes. Y López simplemente quiere que se aplique la justicia en los bueyes de su compadre, como dice el dicho: hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Esto es, que él sabe el significado de las normas, pero no quiere cumplirlas. Quiere que solamente se cumpla por los demás, por otras personas. Y eso pues demuestra la necesidad de que terminemos con esa corrupción de Morena, de López, para que se empiece a reconstruir el país en un sistema de gobierno democrático, representativo, laico y federal. Pues López pregona la pobreza, la austeridad, y sin embargo él y los suyos hacen dispendios millonarios. Por ejemplo, Andy, el día de su matrimonio, gastó más de 5 millones nada más lo que es el ajuar de la novia y el viaje que iba a realizar, pero fueron 15, 20 millones. Y ahora la hijastra de José Ramón, el hijo mayor, hizo más dispendios. Y sin embargo, López no critica el exceso, el dispendio de sus hijos, ni siquiera aplica el artículo 134 de la Constitución Federal para cuidar los dineros de la nación, porque estos parásitos no trabajan y dependen de la ubre del gobierno o desgobierno de López. Y para demostrar que López quiere que nada más los demás tengan una pobreza franciscana, una autoridad republicana, y ellos vivir en la opulencia y en el desenfreno, me permito exhibir este video. Pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Nada de lujos, de extravagancias, porque la gente está harta de eso. Pues bien, López es un cínico, descarado y desvergonzado, y por ello el fracaso de su gobierno y la obligación del pueblo de México de luchar para rescatar a la nación y que no vaya a haber un continuismo del desgobierno de Morena, porque ya se convirtió México en una dictadura a semejanza de Venezuela, a ciencia y paciencia de los paleros que reciben apoyos y que ellos extienden la mano y no les cuesta trabajo ganar el dinero de los impuestos que todos los mexicanos generamos para mantener esta caterva de huevones sinvergüenzas. Y es por esa razón que López debe salir como tapón de sidra de la presidencia de la República
y posteriormente exigirle responsabilidades de los delitos que cometió, pues ni siquiera a los indígenas, en donde se apoltronó para demagógicamente destruirles más de 10 millones de árboles con la construcción de su Tren Maya, que nada más va a servir al turismo extranjero, pero no va a hacer ninguna derrama de los habitantes de donde va a pasar ese tren, porque solamente harían o realizarían trabajos informales como vender tacos y tamales, y eso no genera riqueza ni forma parte del desarrollo nacional, porque López debió de abstenerse de destruir la selva maya, debió abstenerse de suspender la obra del aeropuerto de Texcoco y evitar comprar chatarra de los Estados Unidos, como lo hizo con Dos Bocas, dizque para producir gasolina, cuando que todas sus obras costaron más del doble, del triple de lo que se había presupuestado. De manera que López es un hipócrita, es un cínico, porque él y sus hijos viven como reyes, están manteniéndose de nuestros impuestos y además se están enriqueciendo de manera impune, mientras los indígenas, el pueblo en general, vive una pobreza extrema, como se acredita con esta protesta de estos paisanos indígenas. Así. Todos los medios se van a dar cuenta de lo que estamos pidiendo. No el presidente dice que primero los pobres, pues no la creímos. No el presidente dice que para la pobreza extrema, esta es la pobreza extrema. Aquí no hay transporte público, aquí no hay escuelas. Bueno, creo que con ello le restriego el hocico a López de que es un tipo mentiroso, es un tipo corrupto, cínico, que hace lo contrario de lo que pregona al pueblo de México, y que ese desgobierno que está haciendo López ya despertó la conciencia de todos los mexicanos de bien, gente honrada, trabajadora, que no recibe limosnas ni apoyo de López, sino que más bien cooperamos para que él y sus hijos se harten, así como sus paleros, los que ahora exigen que les den el 25% de incremento a sus apoyos, más un aguinaldo de 45 días, lo que es una locura, es una aberración jurídica, porque solamente los trabajadores tienen derecho al aguinaldo, más aparte los incrementos salariales. Pero en su afán populista, en su afán de imponer una cuarta transformación y además hacer un maximato con sus corcholatas para que lo cubran en sus ilícitos y quedar impune en ellos, López sigue desgañitándose en sus mañaneras, en sus circos, en sus informes, pero resulta que López ya fue descubierto como un insensato, como un traidor a la patria. Gracias.